Antes de empezar a hablar de Pierre Rabhi, la agroecología como filosofía de vida, me gustaría pediros durante unos segunditos un ejercicio de introspección y que os pensaseis, si es posible, desde el cuerpo. Van a ser 5 o 10 segundos, no voy a quedar en silencio, lo voy a hacer para que no voy a preguntar por ¿sí? No vais a tener que hablar, pero sí me gustaría que hicieseis ese ejercicio, por favor. Bueno, ya. Sé que es complicado, pero solamente me gustaría saber si alguien se ha pensado desde la comunidad de microorganismos o ha tenido en cuenta la comunidad de microorganismos que tiene en su organismo, en su cuerpo. Bueno, os diré que más o menos se estima que tenemos como un microbio por cada una de nuestras células. En peso estamos hablando de entre medio kilo y 2 kilos, es decir, que podemos considerarnos ecosistemas. Son, de alguna forma, charcos andantes llenos de bichitos. También puede ser estanques llenos de nenúfares y de colores. Pero bueno, la idea es que tenemos una complejidad biológica extraordinaria. No se sabe apenas la función de todos estos microorganismos. Incluso se está investigando la relación que pueden tener con enfermedades como el autismo y técnicamente se llama, el microbiota junto a nuestro organismo se llama holorioma. Vale, mantenedlo ahí por favor. Y vamos a empezar a hablar de Pierre. Pierre Rabhi, campesino, filósofo de formación autodidacta, centrado en su crítica y práctica transformadora del mundo en profunda crisis, varias veces migrante, primero desde un oasis del sur argelino a Orán, después de África a Europa, en concreto a París, para acabar finalmente en una aldea de la Brecha. La Brecha es un departamento de Francia, en la zona del Valle del Ródano, al sur de Lyon. Rabhi se convirtió así, a principios de los años 60, en uno de los primeros neorurales en busca de otra vida, al ver los sabores que le deparaba la ciudad, a la mayoría de sus habitantes, y a no soportar vivir en ese complejo mineral que es la gran ciudad. Un regreso a la tierra, el vivir en contacto con la vida, manifestada en multitud de formas que se produce a contracorriente en el contexto de los 30 años gloriosos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Años marcados en Francia por una intensa industrialización de las comunidades campesinas, un gran hachazo, una desgarradora sangría a comienzos del siglo XX con la Primera Gran Guerra Mundial. Cuando visitéis Francia, pues os daréis cuenta de todas las aldeas, en todos los pueblos hay un monolito recordando a todos los que tuvieron que marcharse, que eran por una guerra de campesinos franceses contra campesinos alemanes fundamentalmente. Instalado ya en la derecha, en condiciones de gran precariedad, consigue junto a su mujer Michelle una granja en un terreno muy pedregoso pero de mucha belleza para ellos, y tuvo que formarse en agricultura convencional para recibir la financiación por parte de la banca y poder obtener la granja. Una granja que cultivan mediante técnicas agroecológicas, tanto en producción como en la comercialización. Tras años de aprendizajes, Rabhi comienza a transmitir sus conocimientos y su experiencia adquirida, promoviendo en Francia y en comunidades campesinas de Sahel y Magreb numerosas iniciativas con las que contribuir a su soberanía alimentaria. Para completar un poco la información sobre Pierre Rabhi, Pierre Rabhi está en el origen de diversos proyectos que surgen de su iniciativa o que son inspirados por sus ideas, como la Asociación Tierra y Humanismo, el Centro de Formación en Agroecología Les Amenins y el Movimiento Colibríes, una plataforma de intercambio que ayuda a la puesta en marcha de numerosas iniciativas que surgen para intentar cambiar el modelo de sociedad. Dio centenares de conferencias y publicó una treintena de obras, de las cuales solamente podemos encontrar traducidas al castellano 2. Ha inspirado y promovido también documentales como Soluciones locales para un desorden global y seguramente este más conocido de Mañana, reconocido con importantes galardones y que logró más de 1 millón de espectadores en Francia. Su gran repercusión en el país vecino le llevó a recibir la distinción de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor y la Medalla de la Ciudad de París. En Pierre Rabhi, para acercarse un poco a su figura y a su práctica y a su obra,
conviene un poco recordar cuáles son sus orígenes. Toda su obra está imbricada con su vida, fiel al lema que tenía de hacer lo que dice y contar lo que hace. Nació en un oasis en el sur de Argelia y pudo experimentar en su infancia la desestructuración y el declive de su secular comunidad campesina y comerciante por el desarrollo de la más efímera actividad minera. Tras el descubrimiento de filones de hulla por los franceses, el campesinado no tardó en bajar a la mina, abandonó sus azadas y arados, una situación que llevó a su padre, que era el herrero del pueblo, poco a poco a quedarse sin trabajo hasta verse él mismo obligado a callar el yunque y dejar de avivar los rescoldos de la fragua para tener que bajar también a la mina. En sus palabras, porque tiene textos muy bellos, entonces, insidiosamente, lentamente, todo empieza a cambiar en el seno de ese mundo secular. Los encargos comienzan a escasear peligrosamente para el herrero, la ciudad se transforma, se acabó el tiempo que sabía eternidad. Ha llegado la hora de los relojes, hasta entonces desconocidos. Ha llegado con sus minutos, sus segundos. Esta nueva época tiene como propósito abolir toda pérdida de tiempo. Y en el pequeño reino del ensueño tranquilo, la indolencia se toma pereza. El yunque ya no canta. La civilización ha llegado con algunos de sus atributos, su complejidad y su inmenso poder de seducción, sin que él pueda comprenderla y aún menos explicarla. Esta primera experiencia en la que lo mineral va ganando terreno a la vida, le va a marcar el resto de su vida y le va a dejar una impronta en la que el oasis en medio del desierto, con su dureza mineral y con la que somete a lo vivo, marcará su cosmovisión. Para Pierre Rabhi, el planeta Tierra es un oasis en medio de un desierto sideral. Tiene un texto también muy hermoso en donde ya va viendo las coaliciones de que se pueden hacer entre lo vivo para luchar contra esta arena o contra, digamos, la desertización. Leo y cito: el Sahel es una tierra agonizante. El gran océano mineral del que es la orilla le sumerge lentamente en su arena. Nunca he sentido con tanta violencia la lucha que se libra sobre nuestro planeta entre los principios de vida y de muerte. El verdadero desierto adquiere una especie de carácter sublime. Nos encontramos ante un hecho irreversible y la mente ni siquiera intenta imaginar soluciones a esta miseria integral. El Sahel, en cambio, me interpela a formar parte de la resistencia en coalición con todo lo que aún vive. Lo que vio en estos años en el Sahel no es sino lo que acaba viendo que ocurre en todas las partes, y no por la culpa de las ventiscas del desierto, sino, como dirá en un diálogo con el filósofo y sociólogo Edgar Morin, hace tiempo que la humanidad trabaja en su erradicación transgrediendo las leyes del vida. Voy a citar un poco la descripción un poco del panorama sombrío que hace Pierre Rabhi respecto al mundo en el que vivimos. Entre ellos se encuentra el mito del crecimiento indefinido, el modelo industrial y productivista sobre el que está fundado el mundo moderno, que pretende aplicar la cultura del cada vez más y la búsqueda del beneficio limitado sobre un planeta limitado. Los plenos poderes del dinero sobre el destino colectivo. Para Rabhi, la modernidad en sus intenciones originales y basándose en la revolución industrial habría podido ser una buena oportunidad para la humanidad, pero cometió el error fatal, dirá. Subordinó el destino colectivo, la belleza y la nobleza del planeta Tierra en su globalidad a la vulgaridad de las finanzas. En este sentido ve como una especie de lucropatía, es decir, una enfermedad de lucro que es la que está acabando de alguna forma con la civilización y con el planeta. También señala que se trabaja el término de humanitario a falta de un verdadero humanismo, aun cuando los bienes naturales son todavía suficientes para satisfacer las demandas elementales de todos, las penurias y la pobreza no deja de agravarse, y señala al dato que aporta las Naciones Unidas: cada día mueren en el mundo 25.000 personas. Otro de los factores de esta situación que describe digamos, de riesgo evidente para la civilización y para el planeta, lo señala en la desconexión entre el hombre y la naturaleza, eminentemente urbana. La modernidad, dirá, ha sido edificada sobre una civilización sin suelo, desconectada de las realidades y las cadencias naturales.
Luego describe de alguna forma un poco el modelo agrícola convencional. La verdad es que es bastante duro, no tiene ningún reparo en decir lo que él, en base pues, a sus investigaciones y a contraponer sus observaciones con otros científicos a las conclusiones a las que llega. Y dirá que la agricultura no ha escapado a la ideología productivista que caracteriza la obsesión del crecimiento y que no es otra cosa que la codicia humana erigida como principio existencial sobre el planeta entero. Inmersa en esta dinámica de la ley del mercado y el beneficio limitado, la agricultura moderna ha atentado contra la integridad física, biológica y energética de la tierra nutricia. Entre los elementos que destaca Rabi como integrantes de este proceso mortífero, señala las semillas estandarizadas, degenerativas y no reproducibles, los organismos modificados genéticamente y patentados, los abonos minerales, los pesticidas sintéticos, los monocultivos, el riego en exceso, la excesiva mecanización. Voy a avanzar un poco más porque si no, no me va a dar tiempo. Pero también, además, el balance en sus aspectos de ese tipo de agricultura, en sus aspectos económicos, ecológicos, sociales, Rabi lo califica sin paliativos de dramático, señalando entre sus consecuencias la destrucción del humus del suelo y de la vida, la contaminación de las aguas, la pérdida de biodiversidad doméstica, animal y vegetal, la desaparición del verdadero campesinado, de sus saberes, de su oficio y de su cultura, desvitalización del medio rural, avance de la desertificación, manipulación y apropiación de semillas mediante patentes, advirtiendo que la tierra viviente no puede sufrir todas estas exacciones violentas sin graves consecuencias para las generaciones venideras. Señalará que durante más de 10.000 años la humanidad ha organizado y enriquecido la biodiversidad agraria, un trabajo deslumbrante, que califica de deslumbrante, realizado por generaciones de campesinos y campesinas, la diversidad de usos de alimentación, pero también el vestido, la construcción, cuidados, se combinaba con los sistemas agrícolas y con los gustos subjetivos de cada sociedad para producir una infinidad de soluciones a las necesidades vitales de cada comunidad. Por finalizar este bloque un poco en el que describe el panorama tan sombrío de nuestro mundo y de su agricultura convencional, llamará la atención sobre el concepto de explotación agraria, que es como se determina en Occidente las unidades de producción agraria, y su poca neutralidad. Rabi lo asocia al de explotación minera, una de las características de las explotaciones mineras es la de entrañar su agotamiento, como fin último, o abandono una vez que deja de ser rentable. Una vez industrializada, dice Rabi, la tierra ya no produce alimentos, sino debe escupir dinero. Vale, pues pasamos ahora a analizar un poco la agroecología como filosofía de vida. La vamos a analizar en dos sentidos. Primero, como pensamiento sobre la vida y segundo, como forma de vida, como maneras de vida. Un simple paréntesis para hablar de alguna forma de cuál es el paradigma en el que nos encontramos y que justifica de alguna forma a nivel del pensamiento la separación del hombre del resto de la naturaleza. Y digo del hombre en el sentido hombre porque es como lo han tratado los filósofos de los que voy a hablar. En el discurso filosófico hegemónico desde el inicio de la modernidad, con Descartes, se ha tratado de diferenciar siempre de una forma meridiana al hombre del resto de los animales y por extensión de la naturaleza, buscando su especificidad, buscando lo que fuese lo propio del hombre. Por ejemplo, en Descartes, la naturaleza y el conjunto de lo vivo son pura mecánica, son res extensa, estando reservada la participación en la res cogitans exclusivamente al hombre a través del alma. Esta diferenciación la vamos a seguir encontrando en filósofos posteriores con los que se podría trazar un hilo que recorre este mismo paradigma y que intentan de alguna forma ahondar en ese abismo, en esa separación. Por ejemplo, en Kant, la naturaleza, los animales incluidos, eran medio, no eran fin en sí mismos. El fin en sí mismo únicamente era el hombre y por esta razón el hombre tenía dignidad y los animales y la naturaleza no tenían dignidad. Eran simplemente medio para fines. En filósofos contemporáneos como Levinas podemos encontrar que para Levinas la ética se fundamentaba en el rostro desnudo, era lo que nos interpelaba frente al otro a la hora de tomar nuestras decisiones.
pero Levinas dirá que los animales no tienen rostro, es decir, no son objeto de nuestras acciones éticas. Y Heidegger, por ejemplo, que acaba siendo uno de los más extremos y de los más quizás duros, para Heidegger los animales, a los que ya se dirige directamente como el animal, Heidegger ya no habla de los animales, habla del animal, así, borrando cualquier tipo de diferencia entre ellos. Dirá primero que ni mueren, si acaso las diñan, si acaso perecen, pero morir es una cosa que solamente puede adelantar de alguna forma el hombre, los animales no. Tampoco tienen mano, si acaso los animales tienen garras, tienen pezuñas, etcétera, pero la mano es algo solamente al alcance, digamos, del hombre, y por lo tanto los animales no construyen mundo. Hay un texto, y como aquí hay gente de filosofía, pues en filosofía se suelen comentar mucho los textos. Hay un texto de Heidegger en la Carta sobre el Humanismo que dice lo siguiente: en cualquier caso, los seres vivos son como son, sin que por ser tales tengan la verdad del ser y sin que preserven en dicho estar lo que se presenta de su ser. De entre todos los entes, presumiblemente el que nos resulta más difícil de ser pensado es el ser vivo, porque aunque hasta cierto punto es el más afín a nosotros, por otro lado está separado de nuestra esencia existente por un abismo. Varias cosas que quería llamar la atención, sobre las que quiero llamar la atención de este texto. Primero, los seres vivos son como son, es una tautología, no es que digamos muy filosófico. Segundo, lo más difícil de ser pensado es el ser vivo. Aquí el ser vivo ya aparece en singular, porque hasta cierto punto es el más afín a nosotros. Es decir, ya de alguna forma, una cosa es el ser vivo y otra cosa somos nosotros, y está separado de nuestra esencia existente por un abismo. Es decir, para Heidegger hay una separación radical, abismal, entre el hombre y el resto de la naturaleza. Vayamos un poco a ver qué es lo que nos dice Pierre Rabhi sobre los seres vivos, sobre la vida. Pierre Rabhi no es nadie que cite a filósofos habitualmente. En su dormitorio dice que lo que tenía era la carta de Seattle, del jefe indio Seattle, una carta que él, por supuesto, sabía, que era su referencia y que, por supuesto, sabía que se había redactado en Texas en los años 70. Bien es cierto que en base a un esbozo de carta también que alguien escribió a su vez sobre el discurso de Seattle, pero 30 años después y seguramente sin conocer la lengua de los indios. Pero lo que sí él entiende es que esa carta es un poco representativa de la cosmovisión de las culturas nativas y que representa un poco la cosmovisión de culturas campesinas tradicionales en las que había un sentimiento de que la tierra de alguna forma era sagrada, de que había misterio, de que había armonía en la vida y de que de alguna forma pues el mundo occidental había roto esa armonía. Pierre Rabhi, por lo tanto, el campesino filósofo desde su granja en medio de las Cevenas, inmerso en un hacer tan conectado con la vida, con vidas como es la agricultura y ganadería, nos propone otro pensamiento de la vida y a favor de la vida, a favor de los seres vivos. Un pensamiento que asume con naturalidad que los humanos están inmersos en la naturaleza, que son naturaleza, proponiendo un humanismo que para reforzarse no precisa diferenciarse ni separarse del resto de lo vivo, sino precisamente acercarse y cuidarlo, en tanto que una forma más en la que se da, y porque además en ello le va su compartida existencia. Rabhi, por tanto, se hace cargo de la complejidad de la vida y de sus dinámicas. A pesar de que es difícil pensar a los seres vivos, él sí que se hace cargo de esa dificultad, y los cuales se presentan entre reto para el entendimiento y milagro al que cuidar y admirar. Es básico en la agroecología, por lo tanto, la recusación del reduccionismo positivista de la vida en la que se basa la investigación agronómica al servicio del agronegocio. Y volvemos un poco al ejercicio con el que iniciábamos. El humus y lo humano tienen la misma raíz, y lo que sí me gusta resaltar es también la complejidad que tanto el humus como lo humano, por compartir, digamos, con los microorganismos, por estar tan imbricados a través de toda la complejidad de la microbiota, pues hace que haya ciertos paralelismos, ¿no? Porque todas sabemos que humano viene de humus, pero no sé si hemos tirado del hilo y hemos sacado todas las conclusiones que eso entraña.
Para el método agroecológico, según Rabí, y según toda la ciencia que hay detrás de ello, la clave está en la sutil capa que compone el suelo fértil, el suelo productor de vida, y en la que se juega un factor predominante, la prolífica población microbiana, la microbiota, junto con el resto de organismos pluricelulares. En palabras de Rabí, se refiere a este humus como universo silencioso de gran complejidad, espacio de una actividad intensa, está gobernada por una suerte de inteligencia misteriosa. Es en este mundo discreto donde se elaboran, como en un estómago, las sustancias que permitirán nutrirse a los vegetales para desarrollarse y reproducirse, y es a los vegetales a los que los humanos y animales deben su propia vida. Es, por tanto, importante reconocer que la denominación Tierra Madre no es una metáfora simbólica o poética, sino de una evidencia objetiva absoluta. Voy a ir avanzando porque voy a pasar ya un poco a la agroecología como forma de vida. La vida de Rabí estuvo marcada por una reflexionada y convencida sobriedad en sus aspiraciones materiales para no acaparar lo que entendía como necesario para otros y otras, limitando así el tamaño de su granja y de su rebaño de cabras en favor de un tiempo dedicado a otros aspectos vitales. De las tribus nómadas en el desierto, Rabí aprendió a identificar lo superfluo de las pocas y sencillas cosas que realmente son imprescindibles para vivir, como la cuerda con la que sacar el agua de un pozo o la cerilla con la que encender el fuego que acompaña las noches gélidas del desierto. La tierra, ser silencioso, palabras de Rabí, del que somos una de sus expresiones vivas, oculta los valores permanentes de lo que más nos falta, la cadencia justa, el saber de los ciclos y la paciencia, la esperanza que se renueva siempre porque las potencias de la vida son infinitas. Subrayará que ni en la Ardecha ni en el Sahel ha visto nunca un verdadero campesino, una verdadera campesina apresurarse. Ellos siempre van con el ritmo de la vida, con el ritmo de las estaciones, y dirá que si alguno ha visto apresurarse, se ha comportado siempre de manera muy torpe. Rápidamente ya, para Rabí la agricultura es la más esencial y vital de todas las actividades humanas. Dirá, cultivar el huerto es un acto político y la agroecología la mejor opción para un proyecto humano que se haga cargo de las amenazas actuales. La agroecología, según la entendemos, en sus palabras, es la base de una civilización respetuosa con los ecosistemas, en el seno de los cuales el humano es un participante en favor de la vida y no contra ella. No se limita a una técnica agraria, es la raíz pivotante de una realidad mucho más amplia, con corolarios variados, yendo más allá en el sentido de la autonomía, de la armonía con la naturaleza y el bienestar de la gente. La agroecología es un arte de vivir sobre nuestro bello planeta que podría compartirse más allá de las culturas y las fronteras porque no tiene otra identidad que un humanismo encarnado allí donde nos encontramos. Con humanismo encarnado, con un humanismo en general en Rabí no hay que entender el humanismo que ha surgido de las religiones del libro, sino directamente con el humus. Voy a acabar ya simplemente recordando una de las cuestiones más importantes en Rabí es el pasar a la acción, es el hacer cosas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Se basa un poco lo fundamenta en la leyenda amerindia del colibrí, que más o menos os la leo rápido. Dice, aparte de un día, dice la leyenda, hubo un inmenso incendio en la selva. Todos los animales, aterrorizados, observaban impotentes el desastre. Solo el pequeño colibrí se pone en marcha, yendo a buscar unas gotas de agua con su pico para lanzarlas contra el fuego. Al cabo de un momento, el armadillo, molesto por tan ridículo comportamiento, le dice, colibrí, ¿no estás un poco loco? ¿Crees que con esas gotas vas a apagar el incendio? Lo sé, dijo colibrí, pero he hecho mi parte. Esta es nuestra responsabilidad, dirá Rabí, con el mundo porque no somos totalmente impotentes, si así lo decidimos. Se trata de una llamada a la acción individual y colectiva a través de una propuesta de acción que alumbra a mucha gente. Mucha gente, como dice el proverbio africano, con pequeñas granjas alimentará al mundo. Se trata de una ética individual. Para que la ética sea ética tiene que ser decisión individual. Si viene desde fuera, es impuesta, ya es maquínica, ya no es una decisión, recordará el filósofo también Derrida, y que tiene que ver con el convencimiento propio, pero pensada y orientada hacia el bien común, a la comunidad.
Acabo ya porque imagino que no tengo tiempo, ¿no? Vale, simplemente acabar diciendo que para Rabí no cabe la salvación personal autocomplaciente, o sea, el hacernos para salvar conciencias. Su lucha es de dimensiones biosféricas y por lo común, y aunque desde la modestia del que se sabe colibrí. Solo nos salvará el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida, y solo será posible si hay un cambio en las relaciones humanas y con la naturaleza. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias.